Aquel día comenzó como una herida abierta en el corazón de una familia que había perdido toda esperanza. Era una mañana gris, sin brillo, sin canto de pájaros, sin aliento. Una familia que había amado, luchado y esperado, ahora se veía al borde de un abismo que parecía no ter fondo. Y tú, que escuchas estas palabras, quizá entiendas esa sensación, cuando todo está a punto de romperse, cuando el mundo parece desmoronarse entre tus manos, cuando el miedo se hace más fuerte que los sueños. Pero lo que nadie imaginaba era que ese sería el día en que San José entraría silenciosamente en la historia de aquella familia, mudando todo, sin exigir nada, sin hacer ruido, sin hacerse notar, como siempre hizo. Un día que comenzó con lágrimas, pero que terminaría con un milagro que transformaría generaciones. La casa de aquella familia estaba envuelta en un desespero que se podía casi tocar. El padre, don Manuel, sostenía entre las manos una carta que lo condenaba a perder su empleo. La madre, Clara, había pasado la noche en vela, temiendo no tener cómo alimentar a sus hijos. Y los niños, sin entender del todo, solo sentían el peso del ambiente, aquel silencio que duele más que un grito. Y sin embargo, en medio del caos, había un objeto pequeño que aún brillaba en la mesa, una imagen antigua de San José, pasada de generación en generación, desgastada por el tiempo, pero cargada de historias que nadie se atrevía a olvidar. Fue la abuela de Clara quien la había dejado allí, diciendo siempre, cuando no sepan a dónde ir, pídanle a él. San José no abandona a los que claman con el corazón sincero. Pero aquella mañana, nadie tenía fuerzas para pedir nada. Solo había cansancio. Solo había miedo. Solo había ese dolor silencioso que consume desde dentro. Y fue precisamente en ese vacío que San José comenzó a actuar. Clara se acercó a la mesa sin saber por qué. Apenas sintió un impulso. Tocó la imagen, por primera vez en varios días, cerró los ojos. No dijo una oración elaborada. No hizo ningún ritual. Solo dejó caer una lágrima encima de la madera antigua y murmuró, San José, ayuda a mi familia. No nos dejes caer. Y algo cambió. Algo imperceptible al oído humano, pero profundo para el alma. Fue un soplo, una paz, una certeza que no venía de ella. La casa seguía igual, los problemas seguían allí, pero algo dentro de Clara se había encendido, como si no estuviera más completamente sola. Mientras eso acontecía, don Manuel caminaba sin rumbo por la calle, intentando escapar de sus propios pensamientos. No quería volver a casa sin una respuesta. No quería ver el rostro de su esposa ni de sus hijos con la noticia del despido. Sentía que había fallado. Sentía que su vida se había vuelto demasiado pesada para cargar. Pero mientras caminaba, algo llamó su atención, una pequeña iglesia, casi escondida entre edificios antiguos. Nunca la había visto antes, aunque pasaba por aquella calle hacía años. La puerta estaba abierta, como si lo estuviera esperando. Y sin entender por qué, Manuel entró. La iglesia estaba vacía. No había música, ni velas encendidas, ni flores frescas. Solo un altar sencillo y una imagen grande de San José sosteniendo al niño Jesús. Fue entonces cuando Manuel cayó de rodillas, sin fuerza, sin dignidad, sin palabras. Solo respiró hondo y dejó que el silencio hablara por él. San José lo miraba desde la imagen con aquella calma que atraviesa el alma. Era como si le dijera, no temas. Aún no es el final. Yo estoy contigo. Manuel no sabía rezar. Pero sabía sentir. Y sintió que debía entregar todo lo que llevaba dentro. Y así lo hizo. Cada miedo, cada fracaso, cada duda. Todo lo dejó allí, en aquel suelo frío, porque ya no tenía cómo cargarlo. De repente, una voz suave lo sacó de su silencio. Era el sacerdote de la iglesia, que había llegado sin hacer ruido. Hijo, ¿estás bien? Manuel no tenía fuerzas para responder. Apenas extendió la carta del despido. El sacerdote leyó, respiró profundo y dijo, ven conmigo. Lo llevó a una pequeña sala detrás del altar. Allí, Manuel vio papeles, herramientas y planos.
El sacerdote explicó que estaban construyendo un proyecto comunitario para dar empleo a personas en situación de dificultad. El carpintero responsable había quedado doente y no había quien continuara el trabajo. ¿Sabes trabajar con madera?, preguntó el sacerdote. Manuel tragó en seco. Su padre había sido carpintero, y él había aprendido de niño, pero nunca ejerciera profesionalmente. A lo mejor sé, un poco. El sacerdote sonrió. San José te trajo aquí. Él mismo te enseñará. Mientras eso acontecía, Clara en casa sintió un impulso repentino de abrir las ventanas, aunque el día seguía nublado. No sabía explicar por qué, pero sentía que algo estaba por cambiar. Preparó café, encendió una vela delante de la imagen de San José y comenzó a hablar con él, como quien conversa con un amigo íntimo. Sé que estás aquí. Sé que no nos abandonarás. Solo muéstranos un camino. A esa misma hora, los niños jugaban en la sala con bloques de madera viejos que estaban guardados hacía meses. Uno de ellos, el pequeño Mateo, levantó un pedacito de madera hacia la imagen y dijo, «Mamá, creo que San José quiere que papá construya algo». Clara sonrió, aunque no entendió del todo. Pero fue suficiente para encender una chispa de fe dentro de ella. Horas después, cuando Manuel regresó a casa, Clara percibió algo diferente en su mirada. Ya no era desesperación pura. Era cansancio, sí, pero mezclado con una luz nueva. Él se sentó, tomó su mano y contó todo lo ocurrido en la iglesia. Clara, al escuchar, sintió un arrepio, como si el propio San José hubiese tocado su hombro. Era demasiado perfecto para ser coincidencia. Era demasiado exacto para ser casualidad. En los días siguientes, Manuel comenzó a trabajar no solo como carpintero, sino como alguien que recuperaba la propia dignidad. El proyecto creció, la comunidad se fortaleció, y su nombre empezó a circular entre los vecinos. Lo que iba a ser una caída irreversible se convirtió en un renacer inesperado. Clara, por su parte, encontró un empleo como ayudante en la misma parroquia. Su sorriso volvió. Su fe se expandió. Sus noches de desvelo se transformaron en oraciones llenas de gratitud. Los niños comenzaron a ayudar en el proyecto comunitario, aprendiendo sobre madera, sobre esfuerzo y sobre milagros silenciosos. Meses después, en una tarde llena de luz, Manuel cargó la imagen de San José desde la iglesia hasta su casa, como forma de agradecimiento. El sacerdote se la había regalado, diciendo, «Él te acompañó en la oscuridad. Ahora te acompañará en la luz». La familia entera se reunió. Nadie necesitó explicar nada. Todos sabían que aquel objeto, simple y antiguo, había sido el punto de encuentro entre el cielo y su historia. Clara tomó la mano de Manuel y dijo, «Nunca pensé que volveríamos a sonreír así». Él respondió, «San José nos levantó. Cuando ya no teníamos fuerzas, Él nos sostuvo». Y así quedó marcado para siempre el día en que San José salvó a una familia de la desesperación. No con truenos, no con apariciones, no con milagros barulentos, sino con la misma ternura silenciosa con la que cuidó a Jesús y a María. Un día en que el cielo tocó la tierra sin que nadie lo viera, pero todos lo sintieron. Porque así actúa San José. Con amor que no exige aplausos. Con fuerza que no rompe, sino sostiene. Con fe que no grita, pero salva. Y si estás escuchando esto ahora, recuerda. San José también puede entrar en tu historia. Solo necesitas abrirle una puerta, aunque sea pequeña. Él hará el resto. Si esta oración tocó tu corazón, suscríbete y compártela con alguien que lo necesite. Juntos llevaremos la palabra de Dios a más personas.